Bueno, y Miguel Krasnov está nuevamente en el ojo del huracán. Ahora por la comida en honor al ex agente de la DINA en el penal Cordillera. Desde el Ministerio de Justicia negaron que haya autorización para esta actividad cuestionada desde diversos sectores, y queremos analizar justamente esta situación, y por eso que tomamos contacto con Nivaldo Mochati desde Radio Bio Bio. ¿Cómo estás, Nivaldo? Hola, Germán, buenos días. Sí, todo indica que no se va a realizar este almuerzo homenaje a Miguel Krasnov, que es, por así decirlo, un ángulo más, digamos, de la polémica que se ha generado en torno a los penales para los militares, Punta Peuco y particularmente el penal Cordillera. Punta Peuco se resolvió bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el penal Cordillera bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy día, por ejemplo, el exministro de Justicia, Luis Bates, exministro de Ricardo Lagos, dijo que hay que entender estos penales en el contexto histórico-político. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a la transición, al poder de presión que tenían, por ejemplo, los militares durante la transición, muchas veces más respaldados por los partidos de derecha, y que consiguieron, vale decir, en este tira y afloja de dejar el poder y entregar el poder, donde simbólicamente lo dejaron, pero todavía seguían manteniendo fuerte influencia, consiguieron algunas prerrogativas. Lo del penal Cordillera es, a estas alturas, evidentemente un exceso, porque incluso genera una discriminación dentro de los propios militares. Si el penal Punta Peuco es un penal con todas las reglas de encierro, el penal Cordillera en la práctica son cabañas al interior de un recinto militar donde los reos, que no son solamente 10 además, viven en condiciones que no son asimilables al de un penal tradicional, ni siquiera el de Punta Peuco. Está ahora es la decisión del presidente Sebastián Piñera de cerrar o no cerrar ese penal. Todo indica que, de acuerdo al contexto que se está viviendo hoy día, probablemente se cierre, pero lo que ha ocurrido es la discriminación que se ha registrado al interior del penal Cordillera. Vale decir, cómo esos 10 reos tienen además una condición muy favorable de encierro respecto al resto de los militares condenados por violación a los derechos humanos que están en Punta Peuco. Y aquí entra además Krasnov, que no es cualquiera. Krasnov ha sido sindicado y condenado por gravísimos crímenes de lesa humanidad. Es probablemente uno de los mayores ejecutores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y que él además tenga, por su rango, este tipo de privilegio, claramente no corresponde. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una discriminación al interior del ejército, por así decir, y decir de clase. Bueno, sí, de clase, de rango. Vale decir, son oficiales los que están en el penal Cordillera, y de los rangos más bajos son los que quedan en Punta Peuco. También hay oficiales en Punta Peuco. Pero la discriminación se da también por rango, y eso habla de que estos reos todavía mantienen las prerrogativas de sus rangos militares, lo que habla muy mal del ejército, porque lo sigue considerando como oficiales, en primer lugar, más que como reos. Vamos a ver qué se resuelve esto. Todo indica, en primer lugar, que no se va a realizar el homenaje a Krasnov, y lo segundo, que probablemente el presidente de la República, Sebastián Piñera, ordena el cierre del penal Cordillera para trasladar a todos los reos a Punta Peuco. Digamos también que uno de los argumentos que se usó para el penal Cordillera, en el contexto de las presiones de la transición, fue bastante mañoso. Se dijo que era para tener a los reos cerca de los tribunales porque estaban siendo requeridos por las indagaciones. Claramente es un argumento que hoy día no resiste análisis. Claramente, y vamos a ver qué dice el presidente de la República una vez que regrese a Estados Unidos. Nos vemos, Nivaldo. Salud. Que estés bien. Chao.